Hola a todos, hoy vamos a hablar un tema que definí llamarlo el reino de Dios está en ti y cómo puedes despertar la conciencia divina. Y me encanta ese punto porque el reino de Dios está en nosotros. Y como no estoy hablando a nombre de ninguna organización, no los voy a meter en nada, solo quiero que aprendan y entiendan muchas cosas importantes para que entendamos que todo está dentro de nosotros, así como ya les enseñé anteriormente sobre los falsos profetas dentro de nosotros. Ahora hablemos un poco de entender un poco cómo es la estructura real del ser desde las perspectivas filosóficas de casi todas las filosofías, incluso espirituales, existentes. Entonces, bien, comencemos por lo siguiente. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es ningún lugar, es un estado de conciencia. No es un sitio, es un estado de conciencia, es un despertar interior. Ese estado de conciencia es tan interesante. Hace algún tiempo, a un este, ingeniero que se vuelve luego al budismo, él hizo un estudio donde permitió que se escaneara su cerebro mientras él practicaba meditación. Se llama Matthew Ricard. Que por cierto, Matthew Ricard tiene algún discípulo muy famoso, que es el doctor Mario Alonso Puig. Él tiene redes, yo comparto mucho de él en Instagram y todo, una persona que vale la pena ver. Pero Matthew, hace algunos años, fue declarado el hombre más feliz del mundo, porque cuando le hicieron los escáneres cerebrales, las zonas que emiten la tristeza, la preocupación, la ansiedad, etcétera, dentro del cerebro estaban apagadas. Tenía ausencia de tristeza, ausencia de dolor, así que se le declaró el hombre más feliz del mundo. Se puede decir entonces que él alcanzó ese estado de conciencia en el cual me he atrevido a llamar el reino de Dios. No está afuera, ni es para después de morirse. Está ahorita. Debemos entender que hay algo que llaman las filosofías el velo de la muerte. Ese velo de la muerte es parte del pensamiento negativo, pensamientos de miedo, culpa, creencias limitantes, ideas limitantes y a su vez los falsos profetas de los que hablamos en el video anterior, que lo pueden ver como los falsos profetas acá en el canal de YouTube. Estos falsos profetas también ocultan la verdad del alma y no nos dejan ser realmente felices. Entonces, precisamente, entendamos a partir de ahora que ese reino de Dios es simplemente un estado de conciencia. Pero yo para poder profundizar un poquito más sobre esto, nosotros deberíamos entender la estructura trina de nosotros como seres humanos. Es decir, este universo, aunque puede ser visto como séptuple, hay filosofías que explican que son 7 planos que existen. Hay otras que hablan de una cantidad de 12. Hay otras que hablan de un 7 por 7, cosa que también es válida, pero no vamos a confundirnos con todas estas cosas hoy, sino que el universo también puede ser visto como 3, trino. No lo digo solo por alto, ancho y largo, no. Lo digo porque podemos considerar que existe el reino humano, en el que estamos nosotros constantemente conscientes, el reino espiritual y el reino divino. Entonces hablamos de que existe la divinidad, existe lo espiritual o crístico y lo humano. ¿Por qué le coloco esas imágenes aquí? Bueno, porque lo divino siempre se ha simbolizado como una hostia. Lo humano es como un cáliz donde debe descargarse toda la sabiduría, y lo espiritual es la sabiduría que se ha simbolizado como el vino. Por eso en la iglesia se habla mucho de bebe mi cuerpo y tome mi sangre, ¿no? Lo que es parte de él. Entonces, y sin embargo, lo que debemos asimilar mejor acá es que existe, como quien dice,
el hombre o nosotros vivimos en un predio humano, pero que tiene un predio espiritual y tiene un predio divino. Entonces hay lo divino, lo espiritual y lo humano. En el mundo humano estamos nosotros, vamos a decirlo así. En el predio espiritual se puede decir que está el Cristo como una, eso lo vamos a explicar en los próximos minutos, y está lo divino como el ser divino. Entonces hay ser divino, hay ser espiritual y hay ser humano. Tres seres bien interesantes que están constituidos en nosotros. Entonces, esto es importante como que lo tengan presente porque ahora vamos a ver con cuidadito cada uno de ellos. Y vamos a comenzar de lo más fácil a lo más difícil porque voy a empezar por el ser humano. Y dirán, académicamente hablando, teológicamente hablando, filosóficamente hablando, debería empezar de lo divino a lo humano. Pero yo lo voy a dar al revés, porque estamos aquí. Entonces es mejor hablar primero de aquí y después nos vamos allá. Entonces, bueno. Bien, tenemos algo que los hindúes llaman el jiva y nosotros le llamamos personalidad. Y la mayoría de la humanidad le dice ser humano. Entonces, ese ser humano es el yo individual, la conciencia encarnada, la personalidad compuesta de, dicen los filósofos, cuerpo físico, emociones y mente. Contiene entonces tres elementos. Por esos tres elementos que el cuerpo humano o ser humano se simboliza como este triángulo: lo físico, lo emocional y lo mental. Les comento que eso mismo se puede considerar la personalidad, solo que la personalidad es el carácter que compone cada uno de esos tres elementos: carácter físico, el carácter emocional y el carácter mental. Los teósofos dicen que Jiva es una corriente de vida individualizada, es una expresión de la mónada, entendiendo por mónada el ser divino, y que yo les di toda una clase hace varios años que está en YouTube llamado el enredo cuántico, y ahí la pueden buscar y van a poder volver a repasar qué es la mónada. Lo interesante es que el ser humano se manifiesta en su cuerpo. Este cuerpo, yo estoy aquí con mi cuerpo, cada uno de ustedes en su cuerpo, en sus emociones y en sus pensamientos. Por eso somos una trinidad física, emocional, mental. Este es lo bonito. Nosotros lo hemos dado con la neurociencia, lo hemos dado con muchas cosas y ahora lo estamos viendo como se ve en las filosofías espirituales de la humanidad. No pretendo solo que sea la católica. Quiero que abramos los ojos, y no es que yo esté haciendo una publicidad New Age ni nada parecido, porque quienes me conocen saben que no me gusta el New Age. Entonces, eso es importante entenderlo. Dicen las filosofías hindúes que el Jiva vive dormido, así que no reconoce a su ser divino y se crea parte de lo divino. Esa conexión del ser humano con lo divino también la explicamos en el enredo cuántico, en nuestra clase del enredo cuántico. Hay una cita bíblica que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Entonces, el hombre natural, que es el jiva dormido, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entendiendo el Espíritu de Dios, la monada. Entonces, la personalidad, al estar dominada por el ego, vive confundida, sin acceso al reino de Dios. Quienes han leído los libros como Pide y te dará, ellos hablan de la fuente. Dicen que usted tiene que aceptar que la fuente envía todo el bienestar y nosotros estamos desconectados. De eso se trata. Realmente la fuente es la monada o ser divino, y en el momento que nosotros podemos experimentar en nosotros los atributos de ese ser divino, nosotros vamos a estar en el reino de Dios, como una definición. Y es tan bonito entender la definición que quien entiende lo que estoy diciendo puede ser ateo y sin embargo puede conectarse con su ser divino. Entonces, y no tiene que creer en un Dios específico, ni pertenecer a ningún grupo, curiosamente. Ahora, si crees en Dios, maravilloso. Aquí, yo personalmente prefiero creer en Dios. Entonces,
es importante entender este primer aspecto del ser, que es la personalidad, el ser humano, el jiva, o como lo queramos llamar, porque han tenido miles de nombres. Y les voy a mostrar esos miles de nombres o algunos de esos nombres. Fíjense que en el cristianismo antiguo se le llama el hombre carnal, en 1 Corintios 3:1. El alma viviente, en Génesis 2:7, que por cierto, jiva significa lo mismo, alma viviente, pero en hindú. El hombre viejo en Efesios 4:22. El hombre exterior en 2 Corintios 4:16. El alma caída o pecadora desconectada de la gracia. Y también, moderno, hablándolo en términos modernos, se le habla personalidad, la personalidad en psicología, se llama Jung, lo denomina el ego, la sombra o el complejo. El ego es en lenguaje más tendiendo a lo espiritual, también se le denomina como ego, y el yo condicionado programado o la mente inferior o natural. Esos son todos los nombres. ¿Por qué los menciono? Porque cuando ustedes lean un libro de cualquiera de esas tendencias, no les van a decir, van a hablar de esto y lo van a llamar de esos distintos nombres. Y la gente no entiende que es lo mismo. Y por cierto, mucha gente entonces se convierte en enemigos porque discuten, porque no está de acuerdo, porque simplemente son ignorantes de los términos. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las religiones. Son ignorantes de los términos de los demás y las niegan. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa se la cito nuevamente. 1 Corintios 2:14. Ahora le voy a presentar unas citas, todas que hablan del ser humano en los evangelios. ¿Por qué los evangelios? Pues yo podría hablarles del Mahabharata, del Sofía, podría hablarles de hasta del Corán, o sea, podríamos citar todos esos libros. Pero aquí, en donde estoy yo, la mayoría de la gente entiende, le gusta y se siente cómoda con la Biblia y lo consideran el único libro sagrado en la tierra. Entonces no tengo problema en hacer la cita bíblica. Fíjense que Corintios 1, 2, 14. Volvemos a repetir. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, fíjense lo importante del discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Nosotros deberíamos empezar a entender qué cosas son deseos del cuerpo físico, qué cosas son deseos emocionales y qué cosas son deseos o ambiciones mentales. A veces nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones están enemistadas. Ahí está la canción esta, como que decía, me dice el corazón, pero me grita la conciencia. Es válido, es así. O sea, es exactamente así, eso es posible. Y puede haber otra cosa, porque, como les digo yo, uno puede con la mente pensar, yo debo estudiar y me tengo que levantar a ir a estudiar. Pero entonces, como es de madrugada y me tengo que parar temprano, el cuerpo dice, yo no me quiero levantar. ¿Por qué? Porque estuve hasta las 3 de la mañana con una novia. Esas son las emociones. Entonces, como estuve hasta las 3 de la mañana con una novia, me acosté muy tarde y no le hice caso a mi pensamiento, debería acostarte más temprano, que mañana tienes que ir a clase y tienes que estudiar. Pero no, la emoción me dice que me tengo que quedar hasta las 3. Sabroso ese tipo de emoción, ¿quién no lo hizo? Pero luego me quedé dormido en la mañana porque el cuerpo está muy cansado y no le hace caso a la mente que me está diciendo que tengo que ir a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Entonces, las tres cositas, esos tres elementos, no tienen siempre que estar de acuerdo. Ahí lo dice, eso es lo que está diciendo de alguna forma Corintios. Luego Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está haciendo una cita a los deseos. Y ojo, el viejo hombre significa es todos los resultados de las experiencias anteriores. Cuando nosotros le damos más valor a nuestros fracasos, a nuestros miedos, a nuestros temores, estamos siendo personas que estamos dejándonos guiar por el viejo hombre, porque precisamente es ese cero jiva inconsciente que está esclavizado por el ego y por sus impulsos, entendiendo por impulsos los deseos, los miedos, etc. Luego en Romanos 22, 23, ojo, les aclaro
y con todo respeto, si alguno de ustedes lo es, cualquier cristiano que se sabe de memoria la Biblia, estar bravísimo diciendo que todo lo que estoy diciendo es un disparate. Si lo dice, voy bien. Entonces, Romanos 7, 22 al 23. Ay, estoy usando la Reina Valera. Entonces los católicos se van a poner bravos porque cité la Reina Valera, pero esta semana no tenía tiempo de ponerme a poner toda la cita para que todo el mundo sea feliz. Y no siempre todo el mundo lo puedo hacer feliz porque no me queda tiempo. Tenía que hacer feliz a mi hija por allá y a otra gente. Entonces, hoy no tienen todas las citas, pero las pueden buscar en su Biblia. Romanos 7, 22 al 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque veo otra ley en mis miembros que revela contra la ley de mi mente y me lleva contra la ley, me lleva cautivo a la ley del pecado. Más claro creo que no lo puede decir después de lo que les expliqué. A el hombre Ujú. interior se delita en la ley de Dios, pero la de los miembros, ¿ustedes saben cuál es la de los miembros? En la que te quedaste hasta las 3 de la mañana. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo de la ley del pecado. A ver, imagínense usted, está todo como muy complejo, completo. Y esta cita, lo interesante es hacer llamar la atención cómo Pablo tenía una claridad entre la división de todo lo que son los principios inferiores y los principios espirituales del hombre. O sea, los veía claramente y los explicaba claramente. Esto es todo con la parte respecto a ese primer aspecto del triángulo. Ese primer aspecto del ser que dibujamos como un triángulo, que por cierto, cada lado se, se discute, ¿no? Dice Catherine, ¿qué otros libros sagrados existen, profesor? Mira, listarlos es muy difícil. Te puedo citar que está la Biblia en sus diversas citas. El mismo Corán del Islam lo es. Incluso existen los evangelios apócrifos, que si se considera que la Biblia es sagrada, los apócrifos también, o por lo menos un 80% de los apócrifos. Están los libros sagrados de la India, que son miles. El Mahabharata, que por cierto, esos libros que ustedes ven allí, ese es el Mahabharata, libro sagrado de la India. Por decirte, por aquí ese verde que ustedes ven allí es el Corán, al lado está la Biblia. Este hombre es loco, y le está hablando que tiene todos esos libros. Este, otros libros sagrados, bueno, de la India hay muchos más, el Srimad Bhagavatam, por decir, están los famosos Vedas, la Torah hindú, también los libros de Confucio también se pueden considerar sagrados, los antiguos Eddas de los nórdicos se considera sagrado, por mencionar algunos, el Zen Avesta es un libro sagrado también, de los mazdeístas, y para de contar. Libros sagrados hay para votar. Pero así como puedo aceptar que todos se llamen libros sagrados, también tengo que aceptar que todos están adulterados por el hombre. Porque el clero de las diversas ideologías siempre a lo largo del tiempo se ha encargado de adulterar estos libros. Estos libros deben ser vistos con respeto, con amor, pero estudiados con cuidado y jamás tomarse al pie de la letra todo lo que ellos dicen, y eso incluye la Biblia. Porque en el momento que a mí alguien me discuta de que yo tengo que tomarme toda la Biblia al pie de la letra y que la va a cumplir, y si es mujer, me encantaría escuchar eso, porque me gustaría saber si ya están sometidas por su esposo, si se sientan detrás de él cuando él está. Si cuando el esposo está, ustedes no abren esa boca porque la Biblia dice que usted no puede abrir la boca. Y si usted está conforme con tener esclavos, que es válido que hayan esclavos, usted lo que tiene es que ser un buen amo. Toda esta cosa la dice la Biblia. Como también dice claramente, le da una orden a un general de matar a toda la gente que está en ese pueblo y que de gratificación se violen a las muchachitas y a los niños que están en ese pueblo. Eso está en la Biblia, supuestamente por orden de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en tomarse el libro textual. Y eso sin hablar de las malas traducciones, que dedicaremos algunos días a hablar de eso también. Porque estoy hablando ahora de religiones, ahora que estoy por aquí y aparte de hablar de todo lo que siempre hablo, porque lamentablemente la religión es un medio de control y es importante despertar. Despertar, pero no ser ateo por eso. Es un medio de control,
hay que despertar, tener claridad y usted continuar con su fe. En Dios, más no en aquellos que dicen que son santos y que guían las religiones porque ellos son los elegidos y es el que hay que darle plata o es que nada, ¿sabes? Fíjense eso. Eso no, por lo menos ya conmigo a esta edad no camina. Entonces, fíjense, continuando adelante, tenemos el Cristo interno o ser espiritual. Aquí viene un punto que genera polémica. No es únicamente un Jesús histórico, sino que Jesús presentó y tipificó un principio universal. El Cristo lo que significa es el alma despierta y es el mediador entre la divinidad y la humanidad, entre lo divino, el Padre, y la humanidad, los hijos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los teósofos le llamaban mana superior y alma espiritual, porque consideraban que la personalidad era el alma humana, y es correcto, y esta es el alma espiritual o yo superior. Alice Bailey, una teósofo que desertó de la teosofía y fundó su propia escuela, lo llama el alma grupal o conciencia de amor universal. Conciencia, imagínense, conciencia de amor universal y que se desarrolla o que se activa al desarrollar la compasión, la intuición y el servicio al prójimo. Interesante. Y ella promueve la compasión, la intuición y el servicio al prójimo. Y por cierto, a ella la han acusado de que hace cosas satánicas porque habla de compasión, intuición y servicio al prójimo. Curioso, ¿no? Relato bíblico. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Gálatas 2:20. Es importante entender esto porque representa el despertar del alma. Es el inicio de ese reino del que hablamos. Entonces, cuando el Cristo no es solamente que Jesús fue el Cristo histórico, sino que el Cristo es un principio o un ser que es también se representa porque tiene tres aspectos que no vamos a profundizar, ¿no? Que el cristianismo puede llamarse fe, esperanza, caridad, pero realmente es alma budimana, es la forma más técnica de llamarlo. Es un triángulo, pero mirando hacia abajo, ¿no? Entonces, es importante entender que al ser así, eso puede estar dentro de nosotros. Y eso no significa que Jesús tome posesión de alguien ni nada, pero no, nada que ver. Y son principios muy sutiles, muy espirituales que pueden vivir en nosotros. ¿Cómo se le llama a este principio crístico, ser interno, ser espiritual? ¿Cómo se le llama en el cristianismo antiguo? Cristo en nosotros, lo dice Colosenses. El hombre interior en Efesios 3:16. La nueva criatura en 2 Corintios. El alma regenerada por el Espíritu. Quien quiera la presentación me la puede pedir y con mucho gusto se la puedo compartir. En la mística cristiana se le llama chispa del alma o centro divino, según decían los antiguos místicos medievales. Sin embargo, modernamente hablando, Cristo interior, Cristo cósmico o yo superior le llaman los metafísicos. El yo espiritual o el ser esencial también se le llama. Conciencia crística se le llamó en la Unity School y de ese nombre que le dio la Unity School fundada por Charles Fillmore al principio de 1900 y algo. Se sacaron ese mismo nombre la gente de Curso Milagro y la espiritualidad contemporánea, que reconocen este principio, pero cada uno lo llama distinto y cada uno dice que el de ellos es el correcto y el otro el diablo. Disculpen que sea tan así, pero no hay otra palabra no hay otra forma de decir esto. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice Gálatas. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Obviamente se refiere al principio crístico que está dejándolo expresar. Si vemos algunas citas también bíblicas, aunque voy a ver unas preguntas acá, si es que hay preguntas. Ajá, sí, ajá, no hay preguntas, un comentario. Entonces, bien, continuando sobre el Cristo interno o ser espiritual. Dice Gálatas 2:20, volviendo a la cita. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, obviamente, está explicando cómo la conciencia superior puede sustituir la conciencia inferior. Y es algo que está al alcance de nosotros. Y algo tan bonito, porque yo puedo decir, ¿no? Porque a veces también los ateos son, algunos ateos ignorantes, que hay ateos muy cultos, también te atacan. Hablar de este tema es difícil porque te ataca el fanático religioso, te ataca el que es ignorante, aunque cree en Dios, te ataca el ateo ignorante y a veces el ateo culto también me puede sacar algunos detallitos. Por eso a mí no me gustaba hablar de estos temas porque a veces me fastidia que no se documenten y empiezan a atacar, que no tratan de entender lo que estoy transmitiendo y empiezan a atacar. De todas maneras, bueno, los que ataquen, háganlo, que me van a dar simplemente más vistas. Entonces, en Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Entendamos que está hablándolo, que es Cristo en vosotros, se puede manifestar el principio crístico en nosotros. Y por cierto, no puede estar casado con hijo, enamorado y tener el principio crístico. No, no es algo que tiene, o sea, eso es importante entenderlo. Ni hay que estar metido en una iglesia. Una persona que sea feliz, que transmita felicidad, que sea compasiva, que dé amor y que esté haciendo un esfuerzo enorme por ser cada día mejor. Y en ese ser cada día mejor, da lo mejor de sí a la gente a su alrededor, a la humanidad a su alrededor, una persona que está buscando el principio crítico. No, no se trata de que cuánto voy a una iglesia o cuánto rezo. No, se trata de lo que cómo yo puedo expresarme o permitir que se exprese en mí. Esto es clave. Por supuesto que no tampoco hay que pagar día, ni hay que ir a ninguna reunión todas las semanas a 1 hora, porque si no, entonces ya yo estoy empezado a montar. No, se trata de expresar estos principios en nosotros. La compasión, el amor, el perdón y lo que hemos hablado a lo largo de años. Entonces, bien, Efesios 3:16-17 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Imagínense, si fortalezco al hombre interior por medio de la presencia crística, Cristo habitará en nuestros corazones. A mí me encanta eso porque, sobre todo quien me esté escuchando y haya aguantado hasta aquí, de católico, Santa Teresa de Jesús, en su libro Las Moradas, que he leído, y muchos católicos que se pueden poner bravos, porque yo estoy diciendo cosas aquí pecaminosas, no han leído a Santa Teresa, en cambio yo sí he leído a Santa Teresa con todas sus obras, y a San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. Luego de que las lean, hablamos. Entonces, Santa Teresa dice claramente que le dice a las monjas en su carta en las moradas, que cómo es posible que ellas dedicadas a la vida monástica no sepan lo que es el alma, no sepan lo que es el alma humana, que es la morada del Señor. Y ella pregunta, ¿quién de vosotros si viene un invitado especial a sus casas? No la arreglan, la ponen bonita, la perfuman, olorosa. Viene un invitado. ¿Cómo es posible que ustedes tengan tan descuidada su alma? Que es la morada del Señor, donde Él va a venir y ustedes estén todas descuidadas, sin cuidar su alma. ¿Saben qué es esa morada del Señor? El sitio donde está la rabia, el sitio donde está la tristeza, el sitio donde está la pena, el sitio donde está el odio. Tener la morada limpia es tener todo lo contrario. Amor, compasión, misericordia, etcétera. Y no estamos hablando de actos físicos, de que comiste, que tomaste, que bebiste, o si te enamoraste y tienes pareja. Eso no tiene que ver. Sea compasivo, sea bondadoso, sea bueno, sea amoroso, aprenda a controlar su estrés y sea feliz. Y transmite esa felicidad a todo el mundo a su alrededor en la medida de lo posible. Quienes están trabajando en hacer estas cosas saben que no soplar y hacer botella.
pero es precisamente lo que se pide. Es realmente el reto de la vida. No pertenecer a algún lado o hacerle caso a otra persona que puede ser hasta peor que yo, vestido de traje de colores y con un falso respeto que se autoimponen basado en las falsas sectarismos religiosos. Entonces, bueno, continuando un poquito, vamos a hablar ahora del ser divino en nosotros también, que se simboliza como esto. En el enredo cuántico, repito, hablamos de eso y de verdad si no lo han visto, véanlo, porque tratamos hasta de que tenga una rigurosidad en base a los estudios neurocientíficos y de la física cuántica real, porque hay una física cuántica que es New Age, que es mentira también, que es estafa. La física cuántica real tiene que tener un poco de complemento del modelo científico, del método científico. Entonces, continuando un poco, la mónada es el núcleo eterno, es inmutable, siempre existe, es la parte de Dios que está en nosotros, por decirlo así. Pues quien no cree en Dios es la energía de la fuente infinita e ilimitada de donde surgió todo este universo. Entonces, Elena Blavatsky, por cierto, a quien respeto y quiero mucho, decía que la mónada es una chispa de fuego divino, una emanación directa del absoluto. Para quien no entienda qué es el absoluto, bueno, imagínense como Dios, es un Dios inentendible de lo inmenso que es, pero se puede entender un poquito si se estudia. Él se compone del espíritu puro, que los teósofos y los hindúes le llaman Atma, y de sabiduría divina, que los budistas y los hindúes le llaman Buddhi. Entonces es importante entender eso, es eterna, es inmutable, es indivisible. Alice Bailey, que ya la mencioné anteriormente, dice o la define como la fuente de vida que impulsa la evolución y es la semilla de Dios en cada ser. En la Biblia, en Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de vosotros. Se refiere a a este principio inmortal. E incluso si citamos al Génesis, se habla que somos hechos a imagen y semejanza. Bueno, nosotros somos la imagen de la moneda o ser divino y somos la semejanza del ser espiritual o Cristo. Eso significa que somos hechos imagen y semejanza. Contenemos esos principios dentro de nosotros, pero hemos elegido manifestar otras cosas. Es decir, hemos elegido manifestar el odio, la rabia, la impaciencia y etcétera, largo. Que pongan las noticias si quieren ver de qué se trata. Continuando las citas bíblicas sobre ahora la mónada, porque a veces esa mónada es un invento, eso no existe, sí, en la Biblia está. El espíritu del hombre, en Zacarías 12:1. La imagen de Dios, que en la Biblia original es Imago Dei. Entonces pueden hablar del imago también. Bueno, Imago Dei viene del Génesis 1:27. Por ahí hay algunas filosofías que dicen que es de ellos la palabra imago. No, eso está en la Biblia. Eso no está en ningún libro. Y la gente que me está viendo y espiando de esa filosofía, esa es otra mentira que les están dando y diciendo. Corran e investiguen. El soplo divino, Génesis 2:7. Así se le llama, soplo divino. El hombre espiritual en 1 Corintios 2:15. Curiosamente, a pesar de que la mónada es el ser divino, hay una cita en la Biblia donde se le llama el hombre espiritual. Tiene sus razones, no las vamos a explicar ahora porque sería muy largo. La divinización del alma en la doctrina ortodoxa, ellos lo llaman la teosis. De forma moderna se le habla del espíritu divino en vosotros. Los metafísicos, la presencia yo soy o la presencia divina yo soy. También lo llaman los metafísicos la chispa divina. El movimiento de pide y se te dará le llama la fuente. De hecho, Rhonda Byrne de la magia y del secreto le llama la fuente. Entonces, en lo que es la psicología intrapersonal le llaman el surf trascendente o surf sagrado trascendente. Como esto se habla, normalmente se originó en el idioma inglés, por eso es válido
decir divine self, human self, en vez de human being y spiritual self. Entonces, eso lo pueden profundizar si lo desean. Con unas citas sobre el ser divino en la propia Biblia tenemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Porque, como les dije, la palabra imago, imagen de Dios, es el núcleo espiritual interno del ser, que por cierto la teosofía denomina como mónada. En Zacarías 12:1 dice: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Fíjense lo interesante. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahí te lo dice. Y por cierto, lo primero que se forma en el hombre físico es el corazón. Ahí les doy ese dato. Luego tenemos Proverbios. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nuevamente cita de este principio en el propio corazón del hombre. Y ciertamente, por eso yo puedo afirmar que el imago vive en el corazón. El imago está en el corazón. Y una opinión muy personal está en la glándula sinusal, que es la que hace, aunque esto no está comprobado científicamente, que el corazón pulse. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bonito las citas, más o menos relacionadas al amor. Entonces, la pregunta sería: ¿qué pasos yo debería empezar a tomar para poder hacer que este reino despierte en nosotros? Muchas cosas que hemos venido enseñando y que si las hacemos, aunque no sepamos, eso va a pasar. Silencio interior, oración consciente de la que hemos enseñado, y vamos a necesitamos una charla de oración consciente pronto. La meditación, tal cual la hemos venido enseñando, pública y privadamente. El servicio amoroso, el ayudar a los demás. Parte de enseñar esto es parte de lo que es de mi esfuerzo por tratar de tener un servicio hacia los demás amoroso, sin yo tener nada detrás, porque yo no represento absolutamente a ninguna organización, ni espiritual ni filosófica en este momento. No sé mañana, ni pasado, ni dentro de un año, pero ni hoy ni en los últimos 5 años yo he representado a nadie, excepto mi servicio amoroso de ayudar a que la gente cambie y transforme su vida de acuerdo a lo que pueda ir captando. La reprogramación mental y emocional es una neuroplasticidad espiritual, me atreví a llamarla, pues nosotros estudiamos la neuroplasticidad. Y precisamente la reprogramación mental y emocional, nosotros también la enseñamos en muchos de nuestros talleres privados, y casi todos los que están aquí en línea conmigo han estado en ello. El Cristo como símbolo del yo iluminado. Entonces, fíjense, el Cristo, vuelvo y repito, no es una figura histórica solamente, sino que es la presencia que vive en nosotros. Y volvemos a citar a Gálatas. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Sino Cristo vive en mí. Entonces, realmente, dentro de todo lo que mencioné arriba, de la oración, meditación, etcétera, cuando nosotros aprendemos a canalizar la paz, la compasión, el perdón, la sabiduría, la alegría, la gratitud, y las hacemos parte de nuestra vida, nosotros empezamos a atraer los principios que pertenecen a nuestro ser divino y manifestarlos en nuestro ser humano, porque esa es la meta. Para finalizar, les muestro los símbolos. Fíjense que aquí está el ser humano, el ser espiritual y el ser divino, o ser humano o jiva, Cristo y mónada. Fíjense que cuando yo acerco, qué bonito que el Cristo sea un símbolo mirando hacia abajo y el hombre un símbolo mirando hacia arriba, pero separados. Sin embargo, cuando deciden alinearse, que se ponen así y se pierden las dos puntas de cada uno y se da el primer toque, se puede ver al ser superior crístico conectado con el ser humano,
y queda el ser divino arriba. Y eso es lo que simboliza esto en la tradición católica. Ser humano, ser crístico y la mónada. Que fíjense que les hablaba que el principio crístico de verter como copa el vino, que se lo mostré en la primera lámina. Pero cuando aún esto pasa, fíjense que para que esto suceda, este punto de conexión suceda, usted tiene que tener espiritualidad. Usted tiene que seguir algo, creer en algo, amar a algo, a Cristo, a quien ustedes consideren ese ser que es especialmente para ustedes. Pero estoy hablando de interioridad, no estoy hablando de externo. Hacer su oración, tener fe en algo. Entonces se cumple este aspecto de la unión inicial básica del ser humano con el ser espiritual. Pero jamás te vas a unir al ser divino alabando al ser espiritual. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir mucho que amo a Jesús, que amo a Cristo, ir a la iglesia, en cualquier denominación a la que pertenezco. Si eres budista, también lo equivalente por allá. Si eres hinduista, lo mismo. Si eres islámico, también, que podría ser la cita, no viene en el caso en este momento. Pero si tú no manifiestas los principios que corresponden a este ser, no se va a cumplir la tarea. Que ellos entre la bondad, la misericordia, la compasión, la gratitud, todo eso. Entonces, cuando estos dos se unen, humano y Cristo se unen, se forma esta estrella, que creo que ustedes la conocen, la estrella de David. Fíjense que aquí la tienen, mira, la estrella hacia abajo, el triángulo hacia abajo y el triángulo hacia arriba, pero integrados. Pero fíjense que aquí adentro hay un fondo que también se los dibujé así blanco y les hice la cita al de David y al de David, que la hice dos veces, porque significa que cuando estos dos se unen y se unen luego con este, ¿cómo se puede alcanzar esto? Cuando de verdad somos coherentes con lo que profesamos. Es decir, que si yo hablo de perdón, de verdad perdono. Si yo hablo de misericordia, de verdad soy misericordia. Si yo digo que no voy a criticar a nadie por amor, no critico. Ni siquiera al adorador satánico. Es un adorador satánico, él sabrá lo que hace. Yo no critico. Dios lo bendiga para que lo lleve al sitio donde Dios quiere que esté. Pero yo no me mato por eso. No voy a tener rabia, no voy a tener odio por nadie, aunque esa persona se lo merezca. Voy a expresar gratitud todos los días, voy a estar feliz y a sonreír todos los días. Entonces, cuando empiezo a experimentar eso en mí, es que este tercer aspecto que está aquí, que lo iba a señalar con el dedo y no con el pointer, este principio es cuando se va a unir a estos dos. No es con teoría, no es leyéndome un libro, no es asistiendo a una iglesia en la que me voy a ir, me voy a sentir orgulloso porque yo sí asisto y los demás no, y los demás van a perder el alma o no van a estar listos para el fin del mundo porque ellos no están allí y no son tan santos como yo. Eso es totalmente, completamente opuesto a lo que estoy hablando. Esa gente, si existe una salvación o una condena, todo el que piense que su grupo religioso está salvo versus los demás ya está condenado. Y si me estás escuchando, estás condenado. Estás equivocado. Y la sorpresa la vas a tener el día que exista el famoso juicio, si es que lo hay. En ese juicio te van a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que no se trata de pertenecer a un grupo y de seguir a un tipo que se llama muy iluminado o muy espiritual o muy pastor o muy no sé qué cosa, pero que tú no cambiaste ni un centavo. Que fuiste incapaz de dar una limona, que fuiste incapaz de sonreírle a alguien que lo necesitaba, que fuiste incapaz de ayudar a una persona que viste en apuro que lo podía ayudar, porque tus miedos no te lo permitieron. Porque tener falta de fe es no ayudar a alguien porque le digo, si yo le entrego esta única copa de agua que a mí me queda, yo me voy a morir de sed. Ah, entonces tú no tienes fe. Si tú le das la copa de agua que tiene, porque es la que se la vas a entregar porque se va a morir de sed, entonces tú tienes fe de que a ti te van a proveer. Entonces después no hables de fe si tú no tienes fe. Ni mucho menos te creas más salvo o santo que otro, porque eso es un defecto de la personalidad. Eso es arrogancia, vanidad y en algunos casos es, es envidia, porque sienten
que han hecho un esfuerzo tan grande que los demás no han hecho, que ellos sí tienen que estar salvos y los demás se tienen que ir para el infierno, si es que algo así existe. Entonces, no es eso. Es precisamente expresar el amor, expresar la virtud, expresar. Y ojo, yo no estoy criticando a nadie, estoy criticando actitudes, no a personas. Porque quien me conoce sabe que yo tengo amigos de todas las cosas, de todos los géneros, textual, de todos los géneros, de todas las religiones, de todas las creencias, y listo. Y yo no voy a establecer discusiones con nadie, ni yo me creo salvo si existe la necesidad de estar salvo. Solo sé que tengo que expresar esos sentimientos en mi vida día a día. Y cada día que no los exprese, tengo que trabajar para expresarlos. Porque también les estoy mintiendo si les digo que yo, que feliz y todo lo... No, yo estoy también construyendo y trabajando esto. Y de eso se trata la vida. Y que me puedo equivocar, mil cosas. Cuando yo les diga que no me puedo equivocar y que estoy iluminado o guiado por el Espíritu Divino, salgan corriendo, porque ya me convertí en una persona peligrosa. Dios, el ser divino y el ser espiritual, no necesitan intermediarios, porque están con nosotros. Entonces, podemos estar otras personas solo para ayudar a entender, a leer. Por ahí hay personas que me dicen, mira, no estoy entendiendo la Biblia y me preguntan y yo les explico. O estoy leyendo otras cosas y me preguntan y yo les explico. Y si no sé, les digo, no sé. Ahí sí hay una pequeña, un pequeño sentido de ayudar, de que una mastermind y un grupo de personas que estudiemos juntos nos vamos a ayudar y acompañar sin juzgar y sin pretender ser el único camino, porque todo eso es control, todo es un control de masas, todo es un control mental que se le impone a la gente para que sigan siendo borregos que obedecen y que no toman decisiones realmente por su vida. Recuerden lo que dijimos en la clase anterior, lo más importante para nosotros, no ser engañados o autoengañados es que tengamos una mente inquiriente, que tengamos la capacidad de ponerlo todo en duda hasta que estemos satisfechos nosotros mismos. Se vale tener todo en duda. Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo lo pueden tener todo en duda. Tomen la información, investiguenla, reflexionenla. Si quieren la presentación, se las puedo hacer llegar. Solo me escriben y con mucho gusto se las hago llegar. Y de verdad, lo más importante que quiero es que abramos los ojos y empecemos a expresar esas cosas, empecemos a ayudar al prójimo, empecemos a sentir amor por los demás, empecemos a hacer sacrificios también que la vida lo requiere y empecemos a ser felices. Dejen las culpas son mentales. ¿Cometieron errores? Para eso está el perdón. Pídanle perdón a Dios, pídanle perdón a quien ustedes tengan que pedirle, pero sigan felices. Y cuando ustedes se disculpen con alguien físico y la persona no les dé el perdón, no importa, allá ellos. Se sigue para adelante, feliz. Ya usted pidió perdón. Ah, no se lo quiso dar. No importa. Ya yo pedí perdón. Me equivoqué. Pero no va a pasar toda la vida por un error que cometí. Pero toda la vida atacándome que malo fui. No, por Dios. E igualmente es algo que no tiene una relación directa con la clase, pero hoy lo he tenido muy presente y siento que quizás alguien de ustedes lo deba escuchar. Pero miren, yo cuando estaba más muchacho, me importaba mucho cuando alguien me llegaba diciendo que le habían dicho algo de mí o que yo hice que no era verdad, pero la persona decidió creerlo y ponerse bravo conmigo o reprochar. ¿Saben lo que tienen que hacer con eso? Así, si una persona, y sea quien sea la persona, la madre de nosotros, los hijos de nosotros, los hermanos, la pareja, los amigos, quien sea, no creen en ustedes,
y ustedes saben que eso es mentira, esas personas no valen la pena en su vida. Decidieron otra cosa. Y ustedes no tienen que sentirse mal con eso. Hay tantas cosas por las que no tenemos que sentirnos mal y nos han enseñado a que nos sintamos mal. Y recuerden, sentirse bien, sentirse feliz es la forma de verdad expresar lo que la energía divina representa. Lo dije y lo seguiré diciendo, no existe ira divina, no existe un Dios vengativo, por lo menos no en mi universo. Lo único que existe para mí es un Dios de amor. La energía de amor, compasión, misericordia, ternura, eso existe. Y si existe odio, rabia, eso no es un atributo de Dios, sino de otra cosa. Y que esa otra cosa sea el Dios de muchos, bueno, haya hecho. Pero la ira de Dios no existe. El castigo divino tampoco. El único castigo divino que existe es cuando nosotros le damos la espalda a la divinidad. Decidimos el odio en lugar del amor. Decidimos la crítica en lugar del perdón. Recibimos la rabia en lugar de la paz. Ahí nosotros nos estamos autocastigando porque le dimos la espalda a la divinidad. Pero la divinidad lo único que tiene para con el hombre es amor, paz, gratitud, belleza y una lista larga. No tiene ningún atributo negativo. Por eso, cuando la gente solamente cubre esta parte, sin cubrir esta parte, se convierten en fanáticos religiosos que detestan a casi todo el mundo que se atreve a llevar una vida distinta. Un tema complejo, pero real, y que puede molestar a muchos, porque luego de que has pasado una vida entera perdiéndola, no vas a querer aceptar así como así esa verdad. Pero bueno, vayan poco a poco, sigan viendo estas reuniones, poquito a poco, en un año lo van a entender y me van a dar las gracias de haberlos, quién sabe, liberado de qué sufrimiento, de qué creencia impuesta por miedo. No estén en nada por miedo. Es mejor estar en el infierno que atado a algo, que atado al cielo por miedo. Me salió una frase. Mejor estar en el infierno que atado al cielo por miedo. Esa es mía, voy a ver si la publico y todo. Más vale estar en el infierno que atado al cielo por miedo. Se las dejo ahí y nos vemos en la próxima.